Dime la antigua historia, el hermoso bello himno que hemos podido escuchar esta tarde. Hermanos, bienvenidos, buenas tardes a todos, un feliz sábado a los que nos acompañan en este centro de oración, la verdad profética, tanto a través de la línea telefónica como a través del internet. Una calurosa bienvenida a todos al estudio de profecía este día sábado. Leemos un pensamiento o un texto de meditación antes de nuestra oración de apertura del libro El conflicto de los siglos, conflicto de los siglos, página 575. El conflicto de los siglos, página 575, último párrafo, y nos extenderemos hasta la página 576. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en misterio, no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc: escribe la visión para que se pueda leer corrientemente. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo. Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Gloria a Dios, hermoso escrito que podemos encontrar acá en el conflicto de los siglos, concerniente a lo que realmente la inspiración quiere darnos a entender el significado de la palabra de Dios a través de la Biblia. Fue ahí compilado o escrito todo aquello que el Señor dictó a través de sus santos hombres, imbuidos por el Espíritu, instruidos por los ángeles o aún por el Cristo mismo. Pero lo que realmente capta mi atención es el punto que dice que ninguna iglesia o miembro de iglesia puede crecer en santidad si no buscan la verdad de todo corazón. Repito esa párrafo. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Claramente acá la inspiración está basando que la santificación se encuentra a través del conocimiento de la palabra de Dios, apoyándose en la cita de San Juan 17, donde el Señor claramente dice: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Los alardes de liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las acechanzas de su adversario, mientras que éste sigue trabajando sin cesar y sin cansarse hasta cumplir sus designios. Conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres. Y es lo que hemos visto poco a poco en la modernización de la iglesia, o compuesta por gente modernista y por líderes modernistas que están tratando de infundir ciertas doctrinas dentro del pueblo de Dios que no tienen un fundamento bíblico y que en vez de ello
impulsan a transgredir la ley de Dios. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto maldición. Al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. No permitamos de que la ciencia ocupe el lugar, o la disque llamada ciencia popularmente en este mundo, ocupe el lugar de la revelación de Dios a su pueblo, o las investigaciones que tratan de hacerse para poder contradecir lo que ha sido compilado en la Santa Escritura desde hace ya casi 6.000 años de la historia de esta tierra. Basemos nuestra fe, nuestra certidumbre y confianza en nuestro Salvador a través de lo que la palabra inspirada dice, y de ahí partamos a comprender y alcanzar la santificación mediante su verdad, mediante su palabra. Busquemos como pueblo, como iglesia, la verdad completa, la verdad de la palabra de Dios, para que de esta manera podamos alcanzar santidad. El Señor no ha hecho imposible el poder entender la santa palabra. No la escribió en un lenguaje cuando usted y yo no la comprendamos. No, la escribió y le dice al profeta Habacuc corrientemente, para que se pueda leer corrientemente, para que pueda ser comprendida, entendida por los que buscan sinceramente la verdad de Dios. Vamos a arrodillarnos, queridos hermanos, para poder orar y comenzar este día santo sábado nuestro tema de profecía. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, tu pueblo, esperando que nuestra oración sea transformada en gemidos indecibles por parte del Espíritu Santo y pueda llegar hacia tu trono de gracia. Señor, venimos pidiendo que podamos hacer de ti nuestra dependencia absoluta y de Cristo Jesús nuestra actitud, para poder, Padre, de una manera clara y contundente asimilar, comprender y aceptar la verdad en su totalidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas como pueblo de podernos acercar hasta este momento a ti, porque nos concedes la vida hasta ahora. Estudiaremos y abriremos tu palabra en el libro de Apocalipsis, y esta tarde estudiaremos las 7 trompetas. Acompáñanos, Padre, danos un espíritu de entendimiento para poder comprender la simbología y el mensaje que tú has envuelto en el significado de las 7 trompetas. En el nombre de Cristo Jesús imploramos tu presencia. Amén. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que recién entran tanto a través del internet como a través de la línea telefónica a este centro de oración, la verdad profética, hoy día sábado. Bienvenidos al tema de profecía, mis queridos hermanos. Gracias por estar acá con puntualidad, para no perderse ni un tan solo detalle del tema que trataremos este día santo sábado de tarde. Buenas tardes ya para los de la costa este del país, en el centro, y acá los que estamos en la costa oeste. Espero que haya sido de agrado, de comunión y armonía con nuestro Señor y con nuestros hermanos en la iglesia, el servicio que tuvimos en las iglesias correspondientes a donde asistimos, y ahora les extendemos la bienvenida a este su programa de profecía en el centro de oración, la verdad profética. Muy bien, esta tarde comenzaremos una serie de estudios concernientes a las profecías impregnadas en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, relevantes a el mensaje de las 7 trompetas. Sí, capítulo 8 del libro de Apocalipsis.
tomen sus Biblias, también tomen sus libros del Espíritu de Profecía, que nos conduciremos a través de ellos para encontrar el significado del mensaje impregnado en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis concerniente a la verdad de las 7 trompetas. Muchos han escuchado o han tratado de leer, investigar y sacar información concerniente a este punto. Parece complicado y muy lleno de símbolos. Tienen ustedes y muchas veces paramos porque parece incongruente las cosas que ahí dice, pero recuerde como el Señor lo dijo al profeta Habacuc. Dijo que escribiera el mensaje que le había sido revelado para que pudiera ser leído corrientemente. Hermanos, en la simbología del capítulo 8 de todo el libro de Apocalipsis, el Señor permite revelar a su pueblo una verdad que puede llegar a ser comprendida únicamente por aquellos que poseen el Espíritu de entendimiento, y en pocas palabras el Espíritu de Dios, porque el Señor encerró grandes, bellos e importantísimos mensajes en todos estos símbolos que pueden ser comprendidos absoluta y únicamente por aquellos en cuyos el Espíritu del Señor habita, porque aquel en quien el Espíritu del Señor no está no puede comprender las cosas que del Señor son. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a alguno de vosotros os faltara sabiduría, demándela a Dios, que Él os la dará abundantemente y sin reproche. A muy pocas personas, dentro de nuestra misma denominación de los adventistas del séptimo día, les gusta tocar las profecías del libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, aún sabiendo que en ellos se determina lo que acontece en lo postrero de estos días, de la historia de esta tierra. ¿Quiere usted saber lo que está a punto de pasar? ¿Quiere saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Guiémonos, como dice el libro de Proverbios, por el mapa de la profecía, para que este pueblo no se descarrile. A muchos les gusta tocar del libro de Apocalipsis y les gusta estudiar temas tales como los 144.000 o la gran multitud, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, la escena del juicio del capítulo 4 del libro de Apocalipsis y capítulo 5, donde se destaca la verdad de acerca de los 7 sellos que la hermana White en los manuscritos liberados dice. En los manuscritos liberados la hermana White da la resolución y la definición o el significado de los 7 sellos, que son quienes comprenden o contienen toda la verdad de los que habitaron primero en la tierra hasta los últimos que habitarán en la tierra. Muchos les gusta estudiar las 7 iglesias al principio del libro de Apocalipsis. A muchos les gusta estudiar los temas tales como la Santa Ciudad, como la destrucción, como las bestias, tanto del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la bestia de 10 cuernos o la bestia de 2 cuernos semejante a cordero. Muchas profecías impregnadas. Por muy pocas veces tocamos los temas tales como el capítulo 8, las 7 trompetas. Otros les gusta tocar las 7 postreras plagas. ¿Pero qué con las 7 trompetas? Han sido dejadas allí y como los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, ¿será que no tienen ningún significado y no podemos entenderla? No. En cuanto a los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, el ángel le dijo a Juan: no escribas. O sea, no hay verdad concerniente a ello. Hay algo que tiene que ser revelado concerniente a los 7 truenos, pero aún no es tiempo. Pero en cuanto a las 7 trompetas, el mensaje está ahí, en todo el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y el capítulo 9, extendiéndose hasta el capítulo 11. Y si la inspiración, y si Dios mismo ha permitido
que se ha registrado un mensaje en las 7 trompetas, tiene que haber un mensaje para su pueblo hoy ahí. No está ocupando ese espacio de esos capítulos en la Biblia meramente por puro gusto. No. Iremos y nos ubicaremos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, en el versículo 2, y el título que le da la versión King James a este encabezamiento de las trompetas es Los juicios de Dios en las 7 trompetas. ¡Wow! Mira, comenzando apenas el encabezado del capítulo 8, versículo 2, en esta King James Version, dice, los juicios de Dios en las 7 trompetas. Comúnmente usted y yo conocemos o comprendemos o entendemos que se aplica el término juicios o ira de Dios a las 7 postreras plagas. Oh, ahí salió otro detalle. Tenemos 7 sellos, tenemos 7 postreras plagas. En Apocalipsis 10 hay 7 truenos. Y ahora en Apocalipsis 8 tenemos 7 trompetas. El número 7, como denota claramente acá, es completo, perfecto. Y el encabezado de la Biblia que tengo aquí en mis manos, claramente dice los juicios de Dios en las 7 trompetas. Y si comúnmente conocemos que los juicios de Dios o la ira de Dios son las 7 postreras plagas, ¿acaso las plagas y las trompetas son lo mismo? No, mis queridos hermanos, son cosas totalmente diferentes. Pero ambas, tanto las 7 trompetas como las 7 postreras plagas, tienen que ver con juicio. Unas toman lugar dentro del pueblo de Dios a través de toda la historia, y las otras tomarán lugar en la destrucción final de los impíos, con el acabose de la gracia para el mundo entero. Interesantísimo este tema, queridos hermanos. No se lo pierda, porque esta tarde estamos comenzando esta serie. Recorreremos a través de cada una de las 7 trompetas, desde la primera hasta la 7ª, tratando de encontrar su significado, su mensaje, su propósito y su naturaleza. Muy bien. Ya que el encabezado del capítulo 8, verso 2 es los juicios de Dios en las 7 trompetas, y como vuelvo y recalco, conocemos como la ira de Dios o los juicios de Dios, las 7 postreras plagas, ¿habrá alguna relación entre ellas? Veamos de la siguiente manera y tratemos de comparar ese asunto. Pero en primera instancia, quisiera que averiguásemos cuál es la naturaleza de las trompetas. Si son unos actos simbólicos con los elementos ahí encerrados, o únicamente son puros símbolos. Pongamos los siguientes ejemplos. En la primera trompeta tenemos 3 elementos. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis, el versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Vea, repito nuevamente, 8:7 del libro de Apocalipsis. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, 1, fuego, 2, mezclados ambos con sangre, 3 elementos. Y fueron arrojados los 3 sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fueron quemadas, y también la tercera parte de la hierba. Muy bien, tenemos acá 3 elementos: granizo, fuego y sangre. No compatibles, por supuesto, porque uno es agua congelada
el otro es lumbre o fuego ardiente, y la otra es sangre. Estos tres juntos no pudiesen estar mezclados. ¿Por qué? Porque tanto el fuego, granizo y sangre literales, cuando son combinados, no producen los pasmosos resultados como se ven en la profecía. Al contrario, el fuego derretiría el granizo y quemaría la sangre, o ambas apagarían el fuego. Y aquí el papel que fueron llamados a hacer tanto el granizo, la sangre y el fuego, mezcladas las tres juntas, fue arrojado a la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba. Pero literalmente esto es inconcebible. No es lógico. Porque ya sea que la sangre pudiera evaporizar el agua o quemar la sangre, o tanto el agua como la sangre, el granizo congelado y la sangre, apagas en el fuego. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo o demostración de la naturaleza de la primera trompeta. Es simbólica y no es un evento literal. Representa algo, hay un mensaje ahí. Ya lo veremos desarrollado dentro de las especificaciones de lo que involucra la primera trompeta. Pero vamos a otro ejemplo por qué la naturaleza de las trompetas es simbólica. En la trompeta número 2, en el capítulo 8, versículo 8, encontramos la siguiente descripción. Capítulo 8, versículo 8, encontramos la siguiente descripción. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Vea, una montaña ardiendo en fuego fue lanzada a la mar. De igual manera, en este caso, tal como el primero, un monte ardiendo literalmente, echado en el mar, sería apagado. O si no, convertiría las olas en vapor, a diferencia de lo ocurrido en la profecía, que los peces, los navíos o los barcos fueron destruidos. No podemos concebir esta idea de una aplicación literal. Por lo tanto, esto es simbólico también. Porque la naturaleza de estos elementos implicados acá, un monte ardiendo en fuego y la inmensa mar, en su naturaleza lógica, no podía acontecer lo que la segunda trompeta relata. Otro ejemplo de por qué la naturaleza de las trompetas es símbolo de algo y no una aplicación literal. Un tercer ejemplo nada más para demostrar la naturaleza de las trompetas y luego entramos en detalle. Finalmente, vamos a poner otro ejemplo. Una estrella literal cayendo del cielo, tal como nos relata la tercera trompeta, chocaría con el planeta Tierra desviándola de su curso, destruyéndola. Por consiguiente, las trompetas son de una naturaleza simbólica. Verso 10 del capítulo 8, la descripción de la tercera trompeta. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Una estrella literal descendiendo dentro de nuestra atmósfera o nuestro cielo se desintegraría. No pudiese transformar ni darle ningún tipo de sabor a las aguas, y mucho menos matar a alguien. La aplicación literal de ese término que acabamos de leer en la tercera trompeta, en la descripción, no tiene una aplicación lógica. Por lo tanto, deducimos o concluimos que la naturaleza de las trompetas es de origen simbólico, y lo que encierran en realidad es un mensaje
de juicio para el pueblo de Dios a través de 7 diferentes tiempos. De esta manera podemos preguntarnos cuál es la naturaleza y propósito de las trompetas. Si ya descubrimos que su naturaleza es simbólica, ¿cuál es ahora el propósito? Comparando las 7 plagas y las 7 trompetas, la una con la otra, en orden consecutivo, se ve una coincidencia y correlación muy notable. Su naturaleza y propósito, dice, efectivamente se notan ser lo mismo como las de las plagas. También, cada trompeta y plaga correspondiente se identifica con el mismo blanco o parte, en este caso, geográficamente hablando, la Tierra o nuestro planeta Tierra. Vamos a tratar de comparar los elementos existentes en las 7 trompetas y en las 7 plagas, ambos juicios de Dios, unas como repetí al principio, las 7 trompetas al pueblo a través de 7 diferentes edades, y la otra al mundo después de acabose de la gracia para el mundo entero, y en los elementos de destrucción después del acabose de la gracia para el mundo. Pero parecería coincidencia o mera casualidad de que ambas representando juicios, una bajo la simbología de las trompetas y otra bajo la aplicación literal de las plagas, afectaran tanto los mismos elementos o se compusieran casi por los mismos elementos. Vamos a la descripción. Hagamos una comparación de la primera trompeta y la primera plaga. Las plagas, la descripción de las plagas se encuentra en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis y la de las trompetas en el capítulo 8. En la primera trompeta nosotros descubrimos que hay 3 elementos que caen sobre la tierra o son lanzados a la tierra, destruyen la tercera parte de los árboles y la hierba. Y estos elementos son granizo, fuego y sangre. ¿Cómo se compone la primera plaga? Ambos elementos de la primera trompeta, granizo y fuego, mezclados con sangre, y los elementos contenidos en la copa de la primera plaga, ambos, tanto la primera plaga como la primera trompeta, son arrojados a la tierra. Su destino, su objetivo geográfico es este planeta. No otros mundos no caídos, sino este planeta. En la segunda trompeta encontramos que un monte ardiendo en fuego es lanzado a la tierra. En el capítulo 8, verso 8 del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 16, versículo 3, encontramos lo concerniente a la segunda plaga. Y el contenido de la copa de la segunda plaga tienen su punto de coincidencia en caer en el mismo posición o en el mismo destino geográfico, en este caso el mar. El monte ardiendo en fuego de la segunda trompeta es lanzado en medio del mar. ¿A dónde es lanzada la segunda copa o la segunda plaga? Confirmemos esto con los escritos del capítulo 16, versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y tal como la segunda trompeta, se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. En la segunda trompeta muere la tercera parte de los peces y los navíos son destruidos. En todo ser viviente dentro del mar es destruido o muerto. Pero la relación que existe en este caso es que ambas, tanto la segunda trompeta como la segunda plaga, tienen como un destino geográfico o objetivo el mar. Juicios, recuerde, juicios, las trompetas, juicios para el pueblo de Dios a través de las edades, y las plagas, la ira o juicios de Dios sobre un mundo caído, perdido, después del cierre de la gracia. Unas afectando en proporción al pueblo de Dios únicamente,
y las otras afectando en proporción al mundo entero. Es allí la diferencia. Comparemos la tercera trompeta con la tercera plaga. Vimos que en la tercera trompeta, en el capítulo 8, versículo 10, una estrella cae en el cielo y cae en las aguas, amargándolas. Cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Dónde cae o dónde es derramado el contenido de la copa? Tercero, según el capítulo 16, versículo 4 del libro de Apocalipsis, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se tornaron en sangre. ¡Wow! Hermanos, el Señor le dijo a Habacuc: escribe las cosas que se puedan para que puedan leerse corrientemente y puedan ser comprendidas por aquellos que buscan la verdad. ¿Coincidencia, hermanos? ¿Casualidad de que tanto la tercera trompeta como la tercera plaga afecten los ríos o las fuentes de las aguas? Juicios, vuelvo y repito, unas en proporción para el pueblo de Dios y las otras en mayor proporción afectando al mundo entero caído después del cierre de la gracia. No se olvide esas palabras, no confunda el propósito de ambas. El propósito de ambas es juicio, pero unas afectan al pueblo de Dios y las otras caen directamente sobre un mundo caído, rechazando el mensaje de Dios que se ha dado justamente en el tiempo del fin y en el tiempo de la destrucción. Cuarta trompeta y cuarta plaga. En la cuarta trompeta, ubicada en el capítulo 8, versículo 12, como al tocarse la trompeta número 4, asimismo al derramar el contenido de la cuarta plaga, se ve afectado un elemento, específicamente un astro. Vamos al capítulo 8, verso 12 de Apocalipsis. Vemos dónde es derramada la cuarta trompeta, o dónde o qué afecta la cuarta trompeta. Capítulo 8, versículo 12, dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Se afecta o se ve afectado los astros, en este caso el sol, la luna y las estrellas, en la cuarta trompeta. ¿Qué dice en la cuarta copa, o el desarrollo del tocar o del derramar la copa de la ira del Señor, en este caso la plaga? Capítulo 16, versículo 8 dice así: y el cuarto ángel derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre el sol. En la trompeta era para que no diesen su luz, y en la plaga es para que quemen a los hombres, o para que el sol queme a los hombres, dice. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Diferente propósito: unas no brindar luz, las otras destruir. Pero viéndose afectado el gran astro, el sol. Quinta trompeta y quinta plaga. La quinta trompeta la encontramos en el capítulo 9, versículo 2, con la siguiente descripción: y abrió, capítulo 9, versículo 1 y 2, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y esta estrella abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Tinieblas. Hubieron tinieblas bajo la quinta trompeta. ¿Qué pasa en el derramar de la quinta copa o la quinta plaga? Capítulo 16, versículo 10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor. Tinieblas en el desarrollo tanto de la quinta trompeta como de la quinta plaga. Vamos rápidamente
al desarrollo de la sexta, o la descripción de la sexta trompeta y la sexta plaga, afectan específicamente un punto geográfico de la tierra. Capítulo 9, verso 14. Capítulo 9, versículo 14 dice: diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desaten los 4 ángeles que están atados, ¿dónde? En el gran río Éufrates, en el tocar de la sexta trompeta. ¿Qué pasa con la descripción o qué acontece en la descripción de la sexta plaga? Capítulo 16, versículo 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre el río Éufrates. Y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Diferente proceder, pero afectando específicamente el mismo punto geográfico, en este caso el río Éufrates. Vamos con la última trompeta y la última plaga. En la séptima trompeta, en el capítulo 11, versículo 15 al 19, capítulo 11, versículo 15 al 19, todo lo que estamos leyendo es acerca del libro de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 15 al 19, dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este pueblo un momento, queridos hermanos. Versículo 15: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gloria, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande y granizo. El desarrollo en la séptima trompeta acontece directamente en el templo, en el cielo. Veamos lo que pasa con y dónde sucede la séptima plaga, perdón. Capítulo 16, versículo 17 al 21. Dice: y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz ¿de dónde? Del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue muy fuerte. Hay granizo, hay terremoto, acontece todo esto con una voz viniendo del templo en la séptima plaga, lo mismo que en la séptima trompeta. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No, porque ambas, tanto las trompetas como las plagas, simbolizan juicios. Las 7 trompetas, juicios en proporción un poco menor, porque son directamente al pueblo de Dios a través de 7 diferentes periodos de la historia. Y las 7 postreras plagas,
juicios o ira de Dios en una proporción más grande, afectando al mundo entero en el tiempo del acabose de la gracia, justamente en el tiempo de la destrucción de este mundo caído. Sí, mis amigos, descubriendo que las 7 trompetas tienen una naturaleza simbólica y un propósito de advertir y amonestar al pueblo de Dios, y de que todo aquel que no rechace ese mensaje que viene ahí representado no es sellado, pero es destruido por ello. Veremos si esto es cierto a través de toda esta serie de los temas que vamos a ver. Y para ello estudiaremos esta tarde, día Santo Sábado, la primer trompeta. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis, versículo 2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y le fueron dados 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron los 3 arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Sí, pura simbología. Fuego, granizo, sangre mezclados, arrojados a la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Si esto es simbología, esto tiene que tener un significado, y ello lo vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios, desarrollando y encontrando cada uno de los símbolos. Vamos primeramente con el símbolo del fuego. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, y capítulo 19, versículo 18, vemos de que el Señor se manifestó ante Moisés mediante ¿qué? El fuego. Sí, una zarza ardiente. Si no me creen, vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, el versículo 2. Capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 2. Y le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La presencia de la divinidad en el fuego de la zarza ardiente. Capítulo 19, versículo 18 del mismo Éxodo. Capítulo 19, versículo 18. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. La presencia del ángel del Señor, Cristo Jesús, en la zarza ardiente, y la presencia de Dios en el monte Sinaí, cuando éste humeaba por causa de la presencia de nuestro Padre Celestial en él. La divinidad representada en el fuego. ¿Qué registra Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4? Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Rápidamente, vamos al libro de Hechos. En el capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos lo siguiente. Vamos a leer desde el verso 1.
Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, los 120 en el aposento alto. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como ¿qué? Como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La deidad manifestada en el fuego, hermanos. Jesús en la zarza, el Padre en el monte Sinaí y el Espíritu Santo en el Pentecostés. El fuego, símbolo de la divinidad. Por eso se quedará ahí. ¿Qué representa en este caso fuego en la primera trompeta? La siguiente aplicación, y hermosísima la descripción del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Capítulo 23 del libro de Jeremías, versículo 29 dice: ¿No es mi palabra como fuego? Pregunta el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Dios. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como fuego? Sí. La divinidad. Jesús en el zarza, el Padre en el Sinaí, el Espíritu en el Pentecostés. La palabra de Dios, símbolo de fuego. Esa es la aplicación que tiene en la primera trompeta. El Espíritu Santo manifestado en su palabra. En Juan capítulo 15, capítulo 16, el Señor les dice: menester es que yo me vaya para que el otro Consolador venga, porque cuando Él viniese, os guiará a toda la verdad. Muy bien. El símbolo de sangre, según capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 11. Levítico, capítulo 17, versículo 11. La definición para el símbolo de sangre, o lo que la sangre representa, dice lo siguiente. Capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. Y os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La sangre es símbolo de vida en la carne. El granizo. El granizo en su composición es agua, simplemente agua congelada. Pero la agua natural, en estado líquido, según el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 15, y el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 14, representan muchedumbres, representan gente. Pero en este caso, vemos al agua en un estado de composición sólida, o sea, agua congelada. ¿Qué representa el granizo? Ya lo vimos en la plaga número 7, que es un símbolo de destrucción, según lo leímos en el capítulo 16, versículo 17 al 21, el Señor lo utiliza para destruir. Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 22, versículo 23. Job, capítulo 38, capítulo 38 del libro de Job. Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Destrucción. Sí, mis hermanos. El propósito del granizo es destrucción. ¿Por qué no agua en este caso, en estado líquido? Porque no simboliza el agua en estado líquido destrucción.
No, simboliza muchedumbre, según Apocalipsis 17:15 y Juan 4:14. Y si estas trompetas, vimos al principio del estudio, simbolizan juicios, tiene que haber en ello un elemento de destrucción, y en este caso es el granizo, agua congelada. Y si son arrojados a la tierra, que nos vemos afectados directamente nosotros, o este planeta, o los que sobre quienes vino este mensaje. Tenemos palabra de Dios en el símbolo de fuego, o un mensaje. Tenemos vida o carne humana o existencia humana en el símbolo de sangre, y tenemos destrucción según el símbolo de granizo. El único tiempo donde usted y yo podemos encontrar que vino un mensaje para el pueblo existente alguna vez en la tierra y que ellos fueron destruidos por agua es el diluvio. Veamos entonces, la primera trompeta tiene que ver con el pueblo antediluviano. Al continuar en la luz de esta realización o entendimiento de lo que comprende o compone la primera trompeta, para averiguar el significado del fuego, ustedes y yo tomamos primero, o el más común de los tres elementos, y descubrimos, y leyendo el capítulo 3, verso 2, capítulo 19, versículo 18 del libro de Éxodo, y el capítulo 2, versos 3 y 4 de Hechos, y por último, en el capítulo 23 y versículo 29 del libro de Jeremías, encontramos que representa la palabra de Dios, una divinidad presente a través de la palabra de Dios. Luego vemos que la sangre, según Levíticos, es representada la carne, la vida, y el granizo, la destrucción. De esta manera, la inspiración nos guía a ver cómo es posible que estos tres elementos mezclados, lanzados sobre la tierra, contienen un mensaje de amonestación a la carne, o sea, al elemento humano, y una destrucción a quienes la rechazaron. Dice que destruyen la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. ¿Qué representan estos símbolos? Según Daniel capítulo 4, versículos 20 al 22, donde Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor de un árbol frondoso y grande, le da el siguiente significado. Daniel 4, 20 al 22 dice: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundante fruto, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo, eras tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Árbol, en este caso, muestra estatura, fortaleza, estabilidad, longevidad. Los habitantes del arca fueron protegidos del mundo postdiluviano. Fueron los únicos líderes que no perecieron en el diluvio por haber entrado en el arca. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un líder, era el máximo líder del imperio reinante en aquel entonces, o sea, Babilonia. Testimonios para los ministros nos aclara este punto concerniente también al símbolo de árboles. Déjenme le doy la página, la 468 de Testimonios para los Ministros, dice así:
Cuando estemos unidos con el vínculo de unión por el cual Cristo oró, terminará esta larga controversia que ha sido fomentada por los agentes satánicos. Y no veremos a hombres que tracen planes, o sea, líderes, ministros, que tracen planes de acuerdo con las normas del mundo, porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ven ahora a los hombres, a los líderes, como árboles que caminan y necesitan el toque divino, para ver como Dios ve y obrar como Dios obró. Entonces los atalayas de Sión tocarán al unísono la trompeta con notas más claras y potentes, porque verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en el cual se halla el pueblo de Dios. No verán a los hombres deambulando, trazando planes según la norma del mundo, y no se verán más como árboles que son movidos de aquí para allá. Sí, árboles. La destrucción que causó este mensaje y la destrucción por el diluvio tomó en cuenta a los líderes que rechazaron y no permitieron que la gente común aceptara el mensaje que Noé predicó por 120 años. Pero vea que no solo destruyó árboles, sino que también destruyó hierba. ¿Qué representa la hierba? ¿Qué significado tiene la hierba según Isaías 40, 6 y 7? Hierba. Una voz dijo, da voces. Y yo pregunté, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Es hierba, monte, pasto. Y toda su gloria como de flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Cuando el aliento del Eterno sopla en ella, ciertamente la gente es como la hierba. Glorioso, hermanos. Vuelvo y recalco y repito las palabras de Dios al profeta Habacuc. Escribe estas palabras para que pueda ser leído corrientemente. Hermanos, no hay donde perderse en el simbolismo y significado de la primer trompeta. No hay donde perdernos, queridos hermanos. Podemos ser guiados por la palabra profética más segura a través del significado y simbolismo y propósito de la primer trompeta. Sí, el mensaje dado a Noé para predicar los 120 años, acompañado por Matusalén y sus hijos que le ayudaron a construir el arca, y la destrucción que vino sobre los árboles, líderes que no permitieron que aceptara a la gente común la hierba, el mensaje predicado por Noé. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 81, las siguientes palabras. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc habla repetido a sus hijos lo que Dios le habla manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Ese era el mensaje, la manifestación del fuego y el poder del Espíritu que vino sobre Noé en un ángel, presentándole el mensaje que a predicar en la construcción del arca a toda sangre, a toda carne viva, a todo ser viviente, y la destrucción que vino bajo el granizo, agua congelada. Vuelvo y repito, no podía usar el símbolo de agua mezclada con sangre y con fuego,
porque el símbolo en la profecía, el símbolo de agua, no tiene un significado de destrucción, no, sino un significado, según Juan 4:14, de vida, y según Apocalipsis 17:15, de muchedumbre, de pueblo, de gente. Por lo tanto, único símbolo del agua para destruir es en su estado de composición congelada, sólida, no líquida. Y ello es el granizo, según la séptima plaga, capítulo 17, versículos 17 al 21, y Job 38, 22 y 23. Hermanos, es perfecta la compaginación de la palabra de Dios. Un poquito allí, un poquito allá. ¿A quién? ¿A quién le enseñaré ciencia? ¿A quién le enseñaré doctrina? Dice Isaías capítulo 28, versículo 9 al 12. Maravilloso, mis queridos hermanos. Maravilloso poder pertenecer a la verdad presente hoy en día y poder ser clara la verdad en su totalidad para su conocimiento, para mi conocimiento, porque aplicando la página 576 del conflicto de los siglos que leíamos en la meditación, forma parte de nuestra santificación, y por ello usted y yo debemos de buscarla como a un tesoro escondido. Voy cerrando nuestro tema de hoy, voy concluyendo con la última lectura del mismo libro de Profetas, Patriarcas y Profetas, página 87 y 88, las siguientes palabras. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó en el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se haya condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de la madre de sus fundaciones e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Juicio, destrucción, propósito, naturaleza de las trompetas. Concluimos de esta manera entonces que el diluvio, juicio, fue el sonar de la primera trompeta después de un mensaje de salvación, o después de que un mensaje de salvación es rechazado. Mis queridos hermanos, espero haberles servido de la mejor manera, siendo guiados por el cielo y honrando en todo momento y glorificando en todo momento el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, bajo este mensaje que vino al primer pueblo juzgado y destruido por rechazar un mensaje, bajo la figura del movimiento antediluviano y la destrucción bajo agua. Bendiciones.
Hasta una próxima ocasión, bajo la serie de las 7 trompetas, pero ahora en la segunda trompeta, hermanos. Arrodillémonos para orar. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Venimos, Padre, ante ti rindiendo honra, gloria y poder, porque eres digno, Señor, de ello. Eres grande, Padre, al demostrarnos tu gloria, al permitirnos ver la claridad de tu palabra. Esperamos que haya sido de bendición para los que estuvieron tanto a través del internet como del teléfono, Señor. Este tema y esta serie que hemos empezado hoy día sábado y que nos extenderemos a través de muchos estudios hasta tocar hasta la última de las trompetas y ver dónde estamos, pero ahora estamos comenzando de dónde venimos. Encontraremos dónde estamos y por ende lo que nos espera. Suplicamos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Hasta una próxima ocasión.